Raúl Tello. Un proceso de juicio político en contra del excontralor, a lo que el pueblo sabiamente ya lo ha denominado el juicio exprés. Y efectivamente es así, porque a lo largo de este proceso ha existido el afán de que las cosas pasen rapidito. Mientras tanto, en otras cosas les interesa que vaya despacito. Y esto lo digo porque efectivamente al interior de la comisión todas las comparecencias han sido intrascendentes a las inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano. Cuando asistió el fiscal general de la Nación, se afanó en convencernos a los legisladores sobre el sigilo de la información y de convencernos de que ha existido un portal de aparente legalidad por el cual era imposible conocer los actos de corrupción que se han dado en el país. Pero los ecuatorianos nos preguntamos, ¿cómo es que las autoridades de control en este país no han conocido de todos esos actos? Mientras tanto, los ciudadanos se expresaban en redes sociales, mientras tanto, los ciudadanos se expresaban a través de la prensa, mientras tanto, los ciudadanos se expresaban a través de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que dicho sea de paso, se negó la comparecencia al interior de la comisión, alegando la falta de institucionalidad. ¿Cómo podemos alegar la falta de institucionalidad cuando la Constitución de la República reconoce la participación ciudadana? Cuando se reconoce de que el pueblo es el principal mandante y el primer fiscalizador de las funciones del Estado. Sin embargo, cuando nos conviene, hablamos de la participación ciudadana y cuando no nos conviene, ahí sí tenemos que recurrir a la institucionalidad. Recordemos que había unos memes hace mucho tiempo ya en las redes sociales que decían que el Contralor debe de ser convocado a la selección nacional de arquero porque él tapa todo. Y también decían que el fiscal de ese entonces también tenía que ser convocado a la selección nacional de fútbol. Y yo creo que también la comisión de fiscalización. El problema es quién entra de titular, porque habría una disputa bien grande ahí, ¿no es cierto?, entre todos los que tapan todo y han venido tapando todo durante todo este tiempo. Y es que necesitamos conocer no únicamente los casos de Odebrecht. Miren, la Contraloría dirigida por quien fue nominado 3 veces en la década ganada, también realizó informes en el tema Petroamazonas, también en el tema de Ecuador estratégico. ¿Qué nos podrán decir al respecto de las contrataciones que ha hecho el SECOF, por ejemplo? O al respecto de los informes de los helicópteros DRUF. De eso también necesitamos respuestas. De eso los ecuatorianos necesitamos que se nos diga la verdad. De eso necesitamos los ecuatorianos, que se investigue y que se haga lo que aquí se dice recurrentemente, que se conozca toda la verdad. Cuando asistió el ex fiscal Galo Chiriboga a la comisión de fiscalización, nos dijo que él tampoco sabía nada, que por eso no había hecho nada. Y cuando le preguntamos por qué el Contralor salió del país,
es que no sabían nada. Pero miren, aquí está un tuit del expresidente de la República que decía: creer que las detenciones y allanamientos de esta madrugada son fruto de una semana de trabajo es ingenuidad extrema. La verdad, mientras unos hacían charlatanería y demagogia con la lucha contra la corrupción, nosotros continuábamos trabajando con la Fiscalía y solo nos faltaba el acceso a la información de Brasil para poder operar contundentemente. Muchos de los involucrados estaban vigilados desde hace semanas. ¿Y qué pasó con el Contralor? ¿Le ayudaron a que se vaya? ¿O solo él no estaba vigilado? Esa es la pregunta que nos hacemos. El expresidente admitió de que ya se conocía quiénes estaban involucrados y dijo que les tenían vigilados. Pero da la casualidad que, como en otros hechos, también aquí iniciamos con la charlatanería de los juicios políticos, de los juicios penales, cuando ya los angelitos se han ido, llevándose la plata de los ecuatorianos a vivir a todo lujo. Y yo quiero manifestar algo, de que este no es un problema de la izquierda o de la derecha, porque aquí nos enfrascamos en una discusión que los de la izquierda o los que se dicen de la izquierda son los más corruptos y los otros que los de la derecha son los más corruptos. Tendríamos que inventarnos un corruptómetro para poder medir quién ha sido más corrupto. Pero lo cierto es que en este país vivimos de estos discursos durante décadas y décadas. Vivimos diciendo de que vamos a combatir la corrupción. Pero yo creo que lejos de las ideologías es importante que pensemos como seres humanos. No como humanos, sino como ser humano. ¿Qué significa? Pensar en que esa plata nos corresponde a todos los ecuatorianos, que esos dineros, fruto de la corrupción, tienen que servir especialmente para los más pobres de esta patria, para quienes se levantan a las 5 de la mañana, a agachar el lomo para ganarse $1, para mantener a sus familias. Y allí es en donde le tenemos que dar una respuesta a este país. Y ahí debemos de dejar de rasgarnos las vestiduras y hacer algo para que las cosas cambien en el Ecuador y no le sigamos afectando a la institucionalidad democrática. Ahí es necesario que pensemos, pues, y que lo hagamos, las reformas constitucionales necesarias que impidan que siga existiendo una dependencia de las funciones del Estado hacia el poder absoluto, que podamos hablar de una verdadera independencia de quienes están al frente de las instituciones de control, que sean ecuatorianos destacados, alejados de los partidos políticos y que puedan precisamente fiscalizar a quienes están en el ejercicio público a partir de la política. Ahí es necesario que planteemos, pues, reformas al COIP. No nos podemos quedar un minuto, señor asambleísta, en que el enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado se ha sancionado con 3, con 6 años de prisión. Aquí tendría que haber agravantes cuando se producen hechos de corrupción como los que estamos discutiendo en estos momentos. Quien habla y el bloque de Integración Nacional vamos a votar por la censura al Contralor. Y este legislador en la Comisión de Fiscalización apoyó esas propuestas, pero no precisamente por las pruebas que ha presentado quien solicitó el inicio de este juicio político, porque son pruebas absolutamente débiles, totalmente débiles, sino fundamentalmente porque el Contralor desde hace muchos años no venía cumpliendo su función como Contralor del Estado. Pero además de ello, no nos podemos quedar en fiscalizarle al Contralor.
Él no puede ser el trofeo de la lucha anticorrupción de esta Asamblea. También se les tiene que fiscalizar a quienes, como el ex fiscal, no hicieron nada en contra de la lucha de la corrupción. Y no es cierto de que no existan informes con responsabilidad penal. Eso es falso en el tema Odebrecht. Claro que han existido informes con responsabilidad penal, que la Fiscalía es quien las desestimó, quien no continuó los procesos, a pesar de que en el caso de San Francisco hubieron inclusive algunas órdenes de prisión. Esa verdad hay que decirle al país para que se sepa que el responsable de todo lo que ha ocurrido en el Ecuador no es únicamente el Contralor, no puede ser únicamente un funcionario. El responsable de toda la mañosería que se ha producido en nuestro país. Hay otros responsables y aquí quiero ver quiénes realmente van a luchar en contra de la corrupción y quienes finalmente terminan lavándose las manos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta.